Una encuesta es una técnica de recopilación de información que permite conocer las opiniones, hábitos, preferencias, comportamientos y necesidades de un mercado objetivo. Se utiliza para detectar oportunidades de negocio, medir la satisfacción del cliente, evaluar campañas publicitarias y predecir tendencias. Por tal motivo, mis compañeros Rosalba Santos de la Cruz, Carlos Arturo del Ángel Lozano, Cielo Jazmín de la Cruz Vera y María Fernanda de Gante Cruz hemos trabajado en equipo y les hablaremos sobre la encuesta para el análisis de la investigación de mercado. Pero antes, comencemos con la definición. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es un método de recolección de datos basado en la formulación de preguntas estructuradas a una muestra de personas. El objetivo es obtener información relevante para describir, analizar o predecir comportamientos, opiniones, necesidades y características de un público determinado. En el ámbito del análisis de mercado, las encuestas permiten identificar las necesidades y preferencias de los consumidores, evaluar la percepción de productos y servicios, conocer el nivel de satisfacción del cliente, detectar oportunidades de negocio y prever tendencias futuras. Utilizar una encuesta garantiza que las decisiones empresariales se basen en datos confiables y no en suposiciones. Tipo de encuestas presenciales se realizan cara a cara, lo cual facilita un mayor control sobre el encuestado, pero suelen ser más costosas y llevar más tiempo. Este tipo de encuestas requiere la interacción directa y permiten observar el lenguaje corporal. Telefónica permiten un contacto rápido y directo, aunque es común que las personas se nieguen a participar o cuelguen la llamada. Este tipo de encuestas son más rápidas, pero existe alta tasa de rechazo. En línea se aplican a través de plataformas digitales y permiten alcanzar grandes públicos a bajo costo, aunque requieren que el encuestado tenga acceso a Internet. El alcance en este tipo de encuesta es amplio, pero depende del acceso a Internet. Autoadministradas son enviadas por correo electrónico, aplicaciones a redes sociales y el propio encuestado responde en el momento que le resulte más cómodo. Según su finalidad, las encuestas pueden ser exploratorias, descriptivas y o causales. Como exploratorias, nos indica que buscan obtener información preliminar sobre un problema aún no definido claramente. Como descriptivas, nos indica que miden características específicas de una población, como hábitos de compra o nivel de satisfacción. Y causales nos indica que analizan relaciones de causa y efecto entre dos o más variables, como el impacto de una estrategia de precios en la lealtad del cliente. Tenemos 7 criterios a considerar para el diseño de una encuesta. Como criterio número uno dice objetivo claro. ¿Qué queremos saber? Debemos de tener en cuenta o plantear desde un inicio lo que queremos saber y en base a eso se va a hacer el diseño de la encuesta, ya que debe de girar y debe de concordar con el objetivo específico una vez planteado. Como punto número dos tenemos público objetivo. ¿A quién se va a encuestar? Debemos conocer su edad, nivel educativo, intereses y demás. Eso nos define que debemos de tener un público o sí, un público del que queramos saber esas respuestas o las respuestas de diversas encuestas. No siempre van a aplicar para el mismo público que hicimos en encuestas anteriores o posibles encuestas futuras. Como punto número 3 tenemos una extensión adecuada. Dice que la encuesta no debe ser demasiado larga para evitar que las personas se cansen y contesten al azar. O sea, debe ser una encuesta corta y estructurada. Como punto número 4 tenemos un lenguaje claro y sencillo que nos indica que debemos usar palabras que las personas entiendan fácilmente, evitando tecnicismo complicado. Como siguiente tenemos un orden lógico, que las preguntas deben de tener un orden que tenga sentido, una estructura. Como número 6 siguiente, dice que evita riesgos. No debemos influir en las respuestas. Las preguntas deben de ser neutrales. ¿Qué quiere decir? Que no porque queramos que contesten a favor o en contra, debemos incitarlos o darles respuestas que son este, de opciones múltiples, incitarlos a que contesten a favor, no deben de ser neutrales. Y como último punto
tenemos privacidad y ética, informar a los encuestados que sus respuestas serán anónimos y cómo se va a usar la información que ellos nos den. ¿Cómo formular las ítems de una encuesta? Nos dice que son 5 puntos, que debemos ser específicos, evitar el doble sentido, no hacer preguntas dobles, incluir todas las opciones posibles y facilitar las respuestas honestas. ¿De qué nos sirve esto? Ya que cada pregunta debe ser clara y referirse solo a una idea y no podemos usar palabras ambiguas para que puedan interpretarse de diferente manera. Eso va en el punto número 2. Y no hacer preguntas dobles, no combinar dos preguntas en una sola respuesta. Eh, También debemos, si damos opciones de respuesta, hay que procurar que sean completas. Si es necesario debemos de añadir el apartado de otro y especificar ya de cada persona. Y facilitar respuestas honestas, como ya lo mencionábamos, que dice que debemos de formular preguntas de forma que las personas no sientan presión en responder lo correcto socialmente. Clasificación de ítems. Primero vamos a ver cómo se pueden clasificar las preguntas en una encuesta. Esto es muy importante para que sepamos cómo recolectar la información que necesitamos. En las preguntas de opción cerrada, las personas solo pueden elegir entre las opciones que ya les damos, por ejemplo, un sí o un no. Mientras que en los ítems de opción abierta, las personas contestan libremente con sus propias palabras, dando su opinión. Por otro lado, los ítems de escala se usan para medir grados de acuerdo, frecuencia o satisfacción, como por ejemplo la escala de Likert. Por último, en los ítems mixtos, se combinan respuestas cerradas con ítems de opción abierta para que puedan comentar y dar su opinión. El elegir el tipo de ítems o preguntas correctas ayudan a que obtengamos información de una forma más clara y útil. ¿Cómo hacer una encuesta con herramientas digitales? Ahora vamos a ver cómo crear una encuesta usando herramientas digitales, las cuales son muy prácticas y accesibles. El primer paso es elegir la herramienta adecuada. Las más comunes son Google Forms, Microsoft Forms, SuperMonkey y Typeforms. Esto por su facilidad de uso y accesibilidad. El siguiente paso es crear la encuesta. En la plataforma se agregan las preguntas siguiendo los tipos que ya vimos antes, para posteriormente configurar opciones. Se pueden permitir respuestas anónimas, limitar una respuesta por persona, activar las notificaciones o recibir respuestas en tiempo real. Estas configuraciones hacen que nuestras encuestas sean más ordenadas y confiables. Una vez que tenemos la encuesta lista, toca compartirla y analizar los resultados. El siguiente paso es compartir la encuesta, lo cual se puede hacer enviándola por correo, WhatsApp, redes sociales o mediante un enlace. Por último, se debe recolectar y analizar los datos. Las plataformas ya generan automáticamente gráficas y tablas las cuales nos ayudan a interpretar los resultados. Ya con todo esto podemos ver que las principales ventajas de usar las herramientas digitales es que podemos ahorrar tiempo, tenemos un mayor alcance y tenemos un análisis automático de los datos, permitiéndonos así hacer las encuestas mucho más fácil y de una forma más efectiva. Clasificación por variables. Cuando hacemos una encuesta, las variables son las características que queremos medir y las clasificamos por variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son las que describen cualidades o categorías. Por ejemplo, son género, carrera o el estado civil. Y las variables cuantitativas se expresan en números. Por ejemplo, es la edad, salario o el número de materias aprobadas o reprobadas. Y dentro de las cuantitativas existen dos tipos, que son discretas y continuas. Las discretas solo toman valores enteros, por ejemplo, número de hijos o número de materias. Y las continuas pueden tener decimales, peso, altura o salario. Cruce de variables. El cruce de variables consiste en comparar dos o más variables para encontrar relaciones entre ellas. Algunos ejemplos son comparar género, que es variable cualitativa, con nivel de satisfacción laboral,
¿Qué es variable cuantitativa? El siguiente es ver si el tipo de universidad, ya sea pública o privada, influye en la tasa de empleo después de egresar. ¿Cómo hacer un cruce? Se puede hacer en Excel o en las herramientas digitales donde se realizó la encuesta. Se usa una tabla de doble entrada o gráficos cruzados. Y por último, así identificamos patrones, tendencias o diferencias entre grupos. En conclusión, al elaborar una encuesta eficaz requiere de un proceso riguroso que inicia con la definición de objetivos claros, continúa con el diseño de un cuestionario bien estructurado y culmina con la aplicación adecuada y el análisis cuidadoso de los datos. Utilizar encuestas correctamente permite a las organizaciones conocer a sus clientes, anticipar tendencias y tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia, aumentando así sus probabilidades de éxito en el mercado.